Bueno, pues buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre derechos humanos basado en la restricción y en la suspensión de alguno de ellos. Para eso es importante saber qué es un derecho humano. Un derecho humano es algo que es inherente desde el momento que nacemos hasta que fallecemos, y estos no pueden ser transferibles a otra persona, no se pueden negar y no se pueden suspender definitivamente. Como todo, los derechos humanos cuentan con una clasificación, que esta es por progresividad, se van transformando al paso del tiempo junto con la sociedad. Se clasificó en tres, que es primera, segunda y tercera generación, donde la primera generación contempla todos aquellos derechos que son reconocidos tanto individual como civiles, y en ellos podemos encontrar lo que viene siendo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, a la honra, entre algunos otros. La segunda generación es aquellos en los que podemos encontrar los derechos reconocidos económicamente y sociales. Aquí podemos observar aquellos derechos que cuenta uno como trabajador, el tener sus jornadas laborales establecidas, el tener su periodo de vacacional, entre otros, que igual esto se regula en el artículo 123, donde te especifica todo ello, ¿no? La tercera generación es aquella donde podemos observar aquellos derechos de solidaridad, que en ellas podemos encontrar el derecho a la paz, a la seguridad, al desarrollo tanto individual como familiar, el derecho al medio ambiente sano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Constitución Federal, te contempla todos aquellos derechos que son derechos fundamentales, que vienen contemplados desde el artículo 1 al artículo 29, donde nosotros nos vamos a basar específicamente en el artículo 29, donde te habla cuándo es posible o en qué caso se puede hacer una restitución o una suspensión de uno de ellos. Igual, quién tiene la facultad de hacerlos, qué características tiene, qué debe de tener el decreto para que se cumpla. Al igual, si se cuenta con alguna excepción, siempre se debe de contemplar la dignidad humana en los derechos humanos, ¿no? El artículo 29 te especifica cuando se procede a una restricción o una suspensión de algún derecho humano. Te marca tres. El primero es en caso de una invasión. La segunda es cuando hay una perturbación en la paz pública. Y tres, en cualquier situación donde ponga en peligro a la sociedad o que se haya un conflicto. Para eso es importante saber quién tiene la facultad o quién es el encargado de que se cumpla esa restricción o esa suspensión. El encargado es el presidente de la República, y debe de estar aprobada por el Congreso de la Unión o asimismo por la Comisión Permanente, que ésta deberá actuar en momento del que el Congreso de la Unión se encuentre en un periodo de receso. Al igual manera, deberá convocarlos, resolucionar eso por medio de una sesión extraordinaria. Al igual, saber qué características debe de contemplar para la restricción de alguno de ellos. Uno, debe de tener un límite de tiempo establecido. No se puede sustituir o restringir algún derecho definitivamente, a menos aquí de que cuando se te acabe el plazo se vuelva a implementar otro decreto, y igual debe de estar fundamentado. El otro es general, y este no puede ser para una persona individual o una determinada. Y ya el otro, como específico, tiene la obligación de emitir ese decreto el presidente de la República con dicha aprobación del Congreso de la Unión. Esas tres características son como principal para la restricción de alguno de nuestros derechos. Igual, se debe saber cuáles son aquellos requisitos que se ocupan. Uno, que debe de estar fundamentada el por qué
se quiere restituir o se quiere suspender algún derecho humano. 2, que se debe de hacer cumplir proporcional al peligro que se está haciendo frente, donde este debe de llevar una concordancia. Y todo decreto debe de ser emitido por los 5 principios, los cuales son el principio de legalidad, el principio de publicidad, el principio de la no discriminación, el principio de proclamación y el principio de racionalidad. Es importante saber también que todo decreto emitido debe de ser revisado posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual deberá determinar que haya una constitucionalidad y una validez en dicho decreto. ¿Cómo se puede determinar la suspensión o la restricción de alguno de ellos? Pues se puede por 2 supuestos. El primer supuesto es cuando ya se haya cumplido el plazo establecido. El segundo es por medio del Congreso de la Unión, en el cual va a emitir una revocación para dicha suspensión o restricción, en el cual el presidente no puede hacer nada para que no se revoque. Como todo, pues es importante saber que existe una excepción en qué tipos de derechos humanos no se puede la suspensión ni la restricción de alguno de ellos. Uno de los que vienen contemplados está el derecho a la vida, el derecho a la niñez, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad, entre algunos otros. Es por ello que es importante saber este tipo de temas para cuando se haya emitido un decreto, por ejemplo, si es específicamente para una persona, o sea, nosotros observar cuando hay una normalidad en este tipo de procesos, o al igual cuando no sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.